Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Alán Delgado. Hoy vengo a platicarles un poquito sobre la película de Guardianes de la Galaxia Volumen 1. Eh, esta película, o bueno, esta saga de películas en general, es mi saga favorita de películas, tanto de Marvel como en general. Disfruto otros géneros, pero pues soy un poco muy fanático, como pueden notar, de, de todo este tipo de historias o este tipo de películas, tanto de Marvel como de DC, pero disfruto más de las de DC. Y bueno, esta película me parece adecuada porque pues habla un poquito sobre, o nos representa un poquito, mejor dicho, el liderazgo y la inteligencia emocional a través de sus personajes, cómo ellos conectan con su equipo y en general cómo resuenan sus emociones, tal vez sin siquiera darse cuenta. Pero bueno, a modo de reseña muy general, la película trata sobre, bueno, el personaje principal se llama Peter Quill, alias Star-Lord. Pues es un bandido intergaláctico. Estamos hablando de, pues bueno, recorren la galaxia, no es en la Tierra. Y sin querer, ahora sí que sin querer queriendo, termina formando un grupo con otros tres personajes. Uno se llama Gamora, que es femenina obviamente, Rocket, Drax y un arbolito que se llama Groot. Bueno, como les decía, sin querer terminan formando un equipo para escapar de la cárcel, y a base de eso, en lugar de separarse, siguen trabajando juntos porque encuentran una amenaza en común y deciden, pues bueno, valga la redundancia, hacer equipo para enfrentar esa amenaza. Y ahí en adelante pues terminan haciéndose un equipo porque pues forman lazos tanto emocionales como, digo, lazos de amistad, lazos de amor, entre otras cosas. Pero bueno, para hablar un poquito aquí de la persona que yo identifico como el líder directo, en general del equipo, muchos, bueno, algunos tienen también características de liderazgo o incluso de diferencia de opiniones, pero el líder más marcado pues es este personaje. Peter Quill es un personaje, es impulsivo, es sarcástico y es muy emocional a la hora de tomar decisiones, pero ya es un personaje que en su universo pasó por mucho, perdió a su mamá, fue secuestrado cuando solo tenía 4 o 5 años y creció sin un lugar en el cual pertenecer, y buscó pertenecer, pues en este caso, a un grupo de criminales. Bueno, en el inicio de sus aventuras, pues él solo busca, pues ahora sí, dinero, aventura, pero al conocer a su equipo, empieza a cambiar su mentalidad. Se da cuenta que su verdadera fuerza está en las personas que lo rodean, que lo aman. Consigue liderazgo sin buscarlo, por lo que consigue que las personas confíen en él y lo sigan, por lo que considero que es un líder resonante. Como dato curioso, tengo una figura de él. Bueno, tengo varias. Pero bueno, continuamos. Continuando. Peter Quill o Star-Lord se conecta con su equipo a través de su humor y sin querer queriendo a través de su vulnerabilidad. No se presenta como un jefe, simplemente los trata como iguales. En ocasiones de la película sí se percibe como líder, pero a más a base de humor. No lo demuestra ni humillaciones ni nada. Los escucha, los apoya, y él genera mucho que el equipo se sienta como tal, un equipo. Por ejemplo, hay una escena donde dos personajes discuten, Rocket, Drax. Estos se pelean y él no grita, no les impone autoridad, simplemente los calma, les recuerda las cosas que están en juego, y pues el ser empático cambia sus actitudes por completo o logra tranquilizarlos de manera correcta. De igual manera, hay una escena donde uno de los personajes se tiene que sacrificar y él no necesita incluso decir muchas palabras para que los demás noten su reacción
y su expresión pues demuestre el respeto y dolor y el amor que siente por sus compañeros. Pero bueno, hablando un poquito del contagio emocional, pues un buen líder transmite su energía. Peter en este caso transmite sus emociones positivas con su forma de ser. Siempre usa su humor, la música y el optimismo para mantener pues a todos con un buen ánimo. Otra cosa que no les había mencionado, la música es parte importante de esta película, tanto para el desarrollo de la película, tanto para el desarrollo del personaje, ya que su mamá le dejó unos casetitos pues con música que le llamaba música asombrosa, en general de rock de los 80s, de los 90s, lo que se escucha un poquito en el fondo. Pero bueno, en la parte, una de las partes finales, cuando están bateando contra el jefe final, por decirlo de una manera, Ronan se llamaba, cuando todo parece perdido, él empieza a bailar en medio del combate a modo de distracción, y aunque esto parece pues algo estúpido, algo tonto, por la tensión en la que se encuentran, pues logra romper pues esa tensión y hacer que todos se relajen y se coordinen junto con él para ganar. Sin embargo, ahí también hay momentos de distancia emocional donde este personaje, antes de llegar al clímax, pues nos desarrolla ciertos celos por otros personajes y sin desearlo provoca que el grupo se disperse, pero pues todo esto le ayuda a aprender a ser un mejor líder. Pero bueno, o sea, lo anterior pues nos demuestra cómo si el líder no está en sus mejores capacidades o en sus mejores emociones personalmente, pues hace que todo el grupo se contagie y por esta razón pues el grupo no se puede mantener unido si el líder no tiene sus ideas bien establecidas. Pero bueno, ahora hablando un poquito del control emocional, pues a lo largo de la película, de esta historia, nos demuestra cómo el personaje va madurando su control de sus emociones, ya no actúa solo por ellos. Hay escenas donde él escenas donde se encuentran en peligro, él simplemente puede escapar y huir y él estar a salvo, pero no, o sea, se sacrifica, o no se sacrifica, arriesga su vida por el bien de sus compañeros. Y pues estos, aunque no se lo demuestren en alguna escena, pues esto logra generar una confianza hacia él. Y pues también como herramienta se utiliza mucho, pues tanto como humor. Es una herramienta de ¿cómo se dice? Relajo humorístico, por decirlo así de una manera, pero bueno, utiliza mucho el humor también como una herramienta de control emocional. Cuando el ambiente está tenso, hace bromas, tanto para estabilizar a los enemigos como para pues, relajar un poquito la mente. Ahora hablando un poquito del impacto del desempeño en el equipo, la inteligencia emocional de Peter es lo que hace que, como ya les dije, el equipo funcione. Gracias a su empatía y sus habilidades de desenvolverse socialmente, el equipo llamado Los Guardianes pasa de ser un equipo de personas delincuentes, egoístas, a convertirse en verdaderos héroes que pues, en este caso salvan a la galaxia. Cada personaje cambia por su influencia. Rocket deja de hacer las cosas él solo, aprende a trabajar en equipo. Gamora confía por primera vez en alguien, ama por primera vez a alguien. Drax aprende a respetar a los demás. Y pues el último miembro, al menos de esta película, porque en las demás hay otros, que es Groot, pues ese es no es como un niño, pero vaya, no es un personaje en ningún momento malvado. Simplemente él ayuda a sus compañeros y ya. O sea, de él no tengo tanto que decir porque pues, es un amor de personaje. Pero bueno, con todo lo demás, como les digo, todo esto llega a ocurrir porque Peter, el centro del equipo, conecta con ellos emocionalmente. Pero bueno, esto lo tengo un poquito más listado porque la neta
no me voy a acordar, pero bueno, las competencias de liderazgo emocional que nos demuestra nuestro personaje principal, en este caso Peter, Star-Lord, es primero la autoconciencia emocional. Peter reconoce sus emociones y las utiliza para crecer. Después de perder a uno de sus compañeros, canaliza su tristeza y la utiliza para su determinación. En segundo, podría ser la autogestión. Controla su enojo, al menos en esta película, y mantiene calma en situaciones que pues, son críticas. Tercero, podría ser la motivación. Inspira a su equipo, ya sea con frases, pues con alguno que otro, digamos, como sermón. Como cuarto, yo podría decir la empatía, pues ya que siempre intenta escuchar a su equipo, curar sus heridas de alguna manera, demostrarle su amor, su afecto. Quinto, que esto sí está muy marcado, sus habilidades sociales, sus habilidades para convencer a las personas, tanto su equipo como algún enemigo, algún aliado. Sabe negociar, media los conflictos y logra que las diferentes personalidades cooperen entre sí. Bueno, porque digo que en este caso Peter Quill, Star-Lord, es un líder resonante. Digo que es un líder resonante porque pues es un personaje, es un líder que logra que todo su equipo vibre en la misma frecuencia emocional que él. Sabe animarlos, sabe cuándo calmarlos, sabe escucharlos. A lo largo de las 3 películas vamos viendo cómo todos desarrollan ese gusto a él por la música, cómo todos cantan, todos bailan en algún punto. No se dirige a ellos con gritos, se dirige a ellos con empatía y humor. Bueno, y para esto pues tengo un buen ejemplo, como dice Goleman. Un líder resonante no solo logra resultados, también mejora el clima emocional que existe en el equipo. Y esto se logra ver, como les digo, en tanto esta película como en las demás 3. Pasan un caos total, pero gracias a su manera de ser tan alegre o tan disruptiva en algunas ocasiones, pues todo el equipo se comporta de la misma manera. Pero bueno, como conclusión, esta película Guardianes de la Galaxia nos demuestra que el liderazgo más poderoso no se basa ni en la fuerza ni en la inteligencia, sino en la inteligencia emocional. El líder de este grupo no es el más fuerte, no es el más inteligente. Es inteligente en otras habilidades, pero sí, incluso hay uno o dos personajes de esos que son mucho más inteligentes que él, pero están lejos de poder ser los mejores líderes de ese grupo. Como les digo, incluso él no era el único humano del grupo. Uno era, no sé cómo se llamará esa especie, iguales son los humanos, pero con fuerza sobrehumana. Otro era un mapache, igual con una inteligencia sobrehumana. De hecho es uno de los personajes más inteligentes de ese universo. Pues otro es un árbol humanoide que estira sus extremidades, y otro también es un ser con una fuerza sobrehumana. Entonces, como les digo, él no era ni el más fuerte ni el más inteligente, y aún así lograba liderar de su equipo a través de pues sí, sus sacrificios, su forma de mostrar sus sentimientos. Hay una escena que es una de mis favoritas en el final, que hace rato se los mencioné, donde están luchando contra el enemigo final. Él empieza a bailar para distraerlo. Después le arrebatan una piedra que en este universo le llaman las piedras del infinito, que es una piedra que, si no me equivoco, era la gema de la destrucción, algo así. Pero si tú se das cuenta que si tú la tocas, pues te destruyes. Entonces él se sacrifica por su grupo, va y toma la gema, la agarra con sus manos, se empieza a desintegrar, pero su equipo, al ver su sacrificio, ellos también se suman a él. Se toman todos de las manos, y el poder de la gema se empieza a canalizar en los 4 personajes que quedaban, porque ya nomás eran 4. Canalizan el poder
y logran derrotar al enemigo final, y pues al final no muere nadie más que el que se haya sacrificado antes. Pero bueno, al final, como les digo, la verdadera fuerza de este equipo no estaba en sus armas, ni en su fuerza, ni en nada de eso, estaba en sus emociones, y aquí nos los demuestra perfectamente. Y bueno, sería todo. Gracias por escucharme si llegaste hasta aquí. Y disculpa por mi falta de habilidad verbal, es un poquito complicado para mí, pero se intentó. Nos vemos, buen día, buenas noches, buenas tardes.